Hola Martín, ¿cómo les va a todos? Estamos ya próximos a comenzar un nuevo año, ¿no? Estamos en el 31, el último día del año 2016, y pensé que muchos ya se están preparando para viajar, para tomarse sus merecidas vacaciones y seguramente estarán guardando alguna lectura, aquella que no pudieron hacer durante el año, o que les han regalado libros y los han dejado reservados para este momento, ¿no? Que es un momento en el que uno puede estar más tranquilo, más distendido. Y si todavía están indecisos y no saben qué se pueden llevar, qué pueden guardar en el bolso, les cuento que en estos días estuve leyendo una novela que me encantó, se llama Los que aman odian, de Silvino Campo y Adolfo Bioy Casares. Es una novela policial, allá publicada por 1946. Seguramente ustedes sabrán que Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares fueron matrimonio, fueron marido y mujer, grandes escritores argentinos, ambos muy amigos de Jorge Luis Borges. Y quienes no los conozcan, les cuento que Silvina Ocampo nació en Buenos Aires en 1903, fue primero una estudiante de dibujo y pintura, uno de sus maestros fue Giorgio de Chirico, ¿sí? En 1940 se casa con Adolfo Bioy Casares. Juntos y con Borges escriben la antología de literatura fantástica, que es un libro maravilloso. Si tienen oportunidad de leerlo, búsquenlo porque tiene muchos cuentos, algunos breves, aquellos que uno puede leer en una noche, ¿sí? O en algún ratito durante el día. También ha escrito una veintena de libros, entre ellos La Furia, Las Invitadas, Lo amargo por dulce y el libro de poemas Amarillo Celeste. Y si tenemos que hablar de Bioy Casares, bueno, también Bioy Casares nació en Buenos Aires en 1914. Allá por 1940 publica La Invención de Morel, que obtuvo el primer premio municipal al año siguiente. Entre sus libros más conocidos contamos con El sueño de los héroes, Diario de la guerra del cerdo, Historias de amor, ¿sí? Y que junto con Borges escribió con los seudónimos, ¿no? Los famosos seudónimos Bustos Domecq y Suárez Lynch, ¿sí? Muchos cuentos relacionados con los cuentos policiales. Y juntos dirigieron y publicaron la célebre colección de las novelas policiales El Séptimo Círculo. Bueno, esta es la única novela que han escrito juntos Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares. Y les cuento, bueno, de qué trata. El doctor Humberto Uberman, médico homeópata y humanista, se propone pasar una temporada en un balneario y hotel de la apartada localidad de Bosque del Mar. Allí piensa llevar a cabo un postergado proyecto. Él quiere adaptar para el cine, para la época actual y en un escenario argentino, el satiricón de Petronio. A la vista del mar, rodeado de médanos, fracasan sus propósitos porque durante una tempestad de arena que dura 4 días y mantiene a los huéspedes del hotel aislados, se ve envuelto en la trama de un crimen del que no va a poder escaparse. Estamos acá ante el caso de las famosas novelas llamadas del misterio del cuarto cerrado, es decir, aquellas que tienen un esquema clásico de relato policial, es decir, un crimen imposible de resolver porque nadie pudo entrar ni salir de la habitación donde se encuentra el muerto. El ejemplo más clásico, más gráfico, serían los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe, ¿sí? En la novela, al principio, al comienzo, todos sospechan de todos, inclusive el médico, el protagonista de la novela, es un sospechoso. Pero más adelante va a actuar a modo de detective por sus deducciones, ¿sí? Y bueno, si han leído a Agatha Christie alguna vez, esta novela les va a encantar porque tiene ese estilo. En mi caso yo creo que supera las de Agatha Christie, ¿no? Porque bueno, el vocabulario, obviamente estamos hablando de una novela en lengua española, un vocabulario exquisito y como toda novela policial tiene un final inesperado. Me gustaría que puedan escuchar el prólogo. Siempre los prólogos son muy interesantes, en los cuales los autores, los escritores cuentan un poco cómo fue esa escritura, ¿no? Al terminar la novela, bueno, rememoran cómo fue ese proceso. Les leo lo que dice Adolfo Bioy Casares. Creo que Silvina fue una de las personas más inteligentes que he conocido.
Fue ella quien me convenció de que debía dedicarme solamente a escribir. Cuando dejé la facultad de Derecho, mis padres tuvieron un desencanto. Quizás sufrieron un poco, no porque fueran personas descreídas de la cultura, sino porque pensaban que yo debía completar el ciclo de la educación. Silvina y también Borges me convencieron de que había tomado la decisión acertada y que para llegar a ser escritor no había otro camino más que escribir. Los que aman odian la escribimos en Mar del Plata, un poco más de un mes, algo insólito para mi lentitud. Nunca más me volvió a pasar una cosa parecida. Nosotros nos quedábamos en Mar del Plata hasta el final del verano, cuando ya no había casi nadie, y en ese final de la estación empezamos y terminamos la novela. El método de trabajo fue muy parecido al que empleamos con Borges. Inventábamos episodios, alguien proponía una solución y yo escribía. Quisiera agregar que nunca hubo una discusión, ni una pelea, ni con Silvina ni con Borges. Reconocíamos enseguida cuál era la mejor frase para el texto y aceptábamos sin discusiones. Hace unos meses me mostraron un artículo sobre Los que aman odian, en el que se señalaba su originalidad y su importancia como precursora de la novela policial en nuestro país. Fue una grata sorpresa porque cuando se publicó el libro en 1946, nadie se ocupó casi ni de criticarlo. En cuanto a la originalidad de la novela, solo puedo decir que Silvina tenía una originalidad inevitable y que era un placer trabajar con ella. La verdad es que lamento mucho no haber escrito otro libro con Silvina. A veces tengo la impresión de haber vivido un poco distraído a su lado. Como ven, son palabras que empujan a leer el libro. Yo lo leí en pocos días y, como dice el autor, es una novela escrita en un verano y transcurre la historia en un verano. Y elegí también otro libro para los más chicos, por si mamá, papá están pensando, los abuelos, regalar para Navidad un libro para los chicos. Uno que se llama Lágrimas de Sirena, de Beatriz Actis. Ya hemos hablado de Beatriz Actis en otra oportunidad. Ella es una escritora santafesina que vive actualmente en Rosario. No solo escribe para chicos, también para adultos, y tiene muchos libros de educación, muchos de ellos publicados en la editorial Homo Sapiens. En este caso, Lágrimas de Sirena, que ha sido publicado en este año, es un libro que fue editado por la editorial Quipu, ¿sí? Y tiene que ver un poco con lo que les gusta a los chicos entre los 9 y los 11 años, ¿no? La aventura, la amistad, el misterio. Los protagonistas son dos chicos, Ada y Oski, una niña, un varón, que se hacen amigos en vacaciones. Se conocen en la playa, en un pueblo marítimo de la costa argentina. Son muy curiosos y terminan conociendo el misterio relacionado con un barco hundido en esa zona, llamado el Lágrimas de Sirena, y sus sobrevivientes también. Esos sobrevivientes fueron en su momento, en 1937, dos mellizos que venían de Italia. A partir de allí se revela una vieja historia que vuelve del otro lado del mar y que tiene que ver con la lucha de ideales. Acá vamos a ver cómo la novela se conecta con la historia, con la Segunda Guerra Mundial, con la resistencia partisana en Italia. Es muy interesante esa vinculación con la historia. La novela se llama Lágrimas, no solo por el nombre del barco, Lágrimas de Sirena, sino también por las penas y las alegrías de los personajes femeninos, que son las heroínas de la historia. En particular estamos hablando de la madre de estos mellizos, que queda en Italia. Ella era una ferviente partícipe de la resistencia nazi en Italia. Es una novela que no tiene dramatismo, la verdad que tiene mucho humor también, que es propio podríamos decir, del estilo, de la narrativa de Beatriz Actis. Les leo un fragmentito al comienzo. Sobrenombre se llama. En la familia Milanesio todos tenían sobrenombres. A sus hermanos, Oski, los llamaba Ni idea, ya fue, obvio y date cuenta. A su mamá, no. Y a su papá lo vemos después, que eran sus frases predilectas. A modo de ejemplo, si Oski preguntaba, ¿puedo salir a andar en bici?, los hermanos respondían,
Ni idea. La bicicleta ya fue. Obvio que la bicicleta ya fue. Date cuenta que es una pregunta que le tenés que hacer a mamá. La mamá, no. El papá, lo vemos después. ¿Mm? Bueno, les dejo estos libros y también recordarles que si van a la playa, están cerca de la pile, bueno, que los cuiden de las salpicaduras. Los libros también hay que cuidarlos, que no les llegue el agua, ni el bronceador, ni manchas del mate, sobre todo si son libros prestados de las bibliotecas públicas. No se olviden de llevarlos siempre guardados en algún bolsito, en algo impermeable para cuidarlos a ellos también. Y desearles un muy buen año, ¿sí? Acá vamos a seguir estando en enero recomendándoles libros y bueno, desearles ese merecido descanso que todos, ¿sí?, en este momento necesitamos, ¿sí? Así que les mando un beso grande también y feliz año nuevo.